y un poco con atraso, les deseo un feliz año. Solamente ha pasado cerca de un año, tampoco ha pasado mucho. Así que les deseo que este año sea un año donde el Señor les pueda usar de una manera especial, donde esta iglesia haga un impacto en la sociedad, que la misma sociedad diga verdaderamente aquí se adora al Señor. El hermano ha empezado, cuando hemos empezado el culto, ha dicho, la alabanza era solamente en Cristo. Y él ha dicho que ni Mahoma, ni ninguno de esos. Yo no sé quién quiere, si ustedes han leído el Corán. A mí me hicieron leer el Corán. Pues miren, en el Corán le hacen una entrevista y le dicen, señor Mahoma, ¿usted tiene poder para hacer milagros? Y dice Mahoma, no. Sin embargo, nos vamos al Nuevo Testamento y tenemos las palabras del ciego de nacimiento que dice, yo no sé si este hombre vino de Dios o no vino de Dios. Lo único que sé que no se ha dicho nunca que nadie haya podido sanar a un ciego de nacimiento. Y Nicodemo le dice, Señor, sabemos que viene de Dios porque lo que tú haces no hay quien lo haga. El Señor Jesucristo dejó afirmado que Él era Dios y sus milagros dan testimonio de que Él era Dios. Solamente Dios puede andar por el mar. Solamente Dios puede romper las leyes de la física. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo... Voy a cambiarme de gafas porque si no lo veo. Desde el versículo 8 hasta el versículo 12, dice así la palabra del Señor. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como lo habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, un camino de reposo de 1 kilómetro. Vamos a orar al Señor. Querido Dios, querido Padre, te doy muchas gracias, Señor, por el gozo de poder compartir tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque tú, Dios mío, te fijaste en nosotros, Dios mío. Muchas gracias por haber muerto en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que pases un carbón encendido en mi alma, en mi ser, en mi interior, en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo, en el intelecto, en la voluntad, en las emociones, como ha dicho el hermano. Y que no sean mis palabras, sino tus palabras, Señor. Habla a tu iglesia, Padre. Habla a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estos textos que hemos leído son el paralelo de Lucas capítulo 24, donde el Señor Jesucristo resucita y después de resucitar está durante un periodo de 40 días con sus discípulos. 40 días donde el Señor Jesucristo instruye a sus discípulos, les da las últimas pinceladas acerca de lo que es el reino. El Señor les enseña la hermenéutica del Antiguo Testamento, les enseña que todo, eso lo dice Lucas capítulo 24, que todo lo que está escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los escritos, ley, profetas y escritos, es decir, como dividían los judíos el Antiguo Testamento, les enseña todas las profecías que tenían que ver con Cristo. Y les está enseñando, les da el último retoque de todo lo que tenían que creer. El Señor Jesucristo resucita y tiene un cuerpo distinto, un cuerpo que es igual,
al que tenían, pero con unas cualidades distintas. Podía entrar a un lugar sin utilizar puertas, podía aparecer y podía desaparecer. Es decir, con un cuerpo de gloria semejante a como va a ser el nuestro. No igual, sino semejante. Después asciende al cielo. Y ahí Jesucristo es glorificado de tal manera que en el libro de Apocalipsis Juan lo ve y no lo reconoce. Da una descripción, dice: sus pies son como el bronce, sus ojos como llamas de fuego, sus cabellos blancos como blanca lana. Lo ve ya lo que es glorificado en sí. Es decir, el Señor Jesucristo, después de los 40 días, asciende al cielo. Y entre la ascensión de Cristo y el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, que es la venida del Espíritu Santo, hay un periodo de 10 días. De 10 días donde podemos decir que el Señor prepara a los discípulos para el acontecimiento que tenía que venir, que es la venida del Espíritu Santo. El Señor a su iglesia, a nosotros, nos está preparando para la siguiente etapa que tenga para nosotros como iglesia, que puede ser un gran avivamiento, que puede ser, no lo sé, Dios lo sabe. Hemos terminado el 2022, estamos en el 2023 y tenemos que hacer planes donde primeramente el Señor se ha levantado y descubrir qué propósitos tiene el Señor como comunidad, como iglesia y personalmente con nosotros. De manera que desde la ascensión de Cristo hasta la venida del Espíritu Santo se pasan 10 días. ¿Por qué? Porque desde la resurrección a Pentecostés pasaban 50. Si el Señor Jesucristo pasa 40 días con sus discípulos, nos quedan 10 días. Y durante esos 10 días de paréntesis, durante esos 10 días de preparación, donde todavía el Espíritu Santo no está en toda su plenitud y donde el Señor Jesucristo ya está en los cielos, los discípulos se preparan y no se quedan quietos. Es decir, durante esos 10 días ellos no están cruzados de brazos, sino ellos, los discípulos, podemos ver por medio de la Sagrada Escritura que realizan 3 acciones. Y la primera acción que hacen los discípulos durante esos 10 días es que obedecen a Dios. Mire lo que dice en Hechos capítulo 1 y versículo 4. Que estando juntos les mandó, es decir, el Señor, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual le dijo: oísteis de mí. Es decir, el Señor les dijo que no podían salir de Jerusalén hasta que no viniese el Espíritu Santo sobre ellos. Y hemos leído en el último versículo, que hemos leído en el 12, dice: y entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camina de un día de reposo. Y allí, en el cenáculo, están durante 10 días. Lo primero que hacen es obedecer al Señor. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Ustedes creen que ellos no estaban gozosos? ¿Ustedes creen que ellos no tenían una inquietud dentro de su corazón de haber visto a su maestro resucitar? De haber visto a su maestro con un cuerpo distinto que puede traspasar paredes. ¿Ustedes creen que no tenían ilusión por compartir acerca de que Cristo había resucitado? Claro que lo tenían, pero sin embargo ellos obedecieron. Necesitamos, hermano, crecer en la obediencia hacia Dios. Yo no sé usted, pero yo cada día tengo que crecer en obediencia hacia mi Señor. Y aunque esté muy ilusionado por una cosa, si el Señor me dice: calma, para, tranquilo, debo de obedecer al Señor. Porque en la obediencia hay bendición. En la obediencia Dios se agrada. Y Dios, además de ello, premia la obediencia. Y el mayor ejemplo lo vemos en Jesucristo. Fíjense, los apóstoles obedecieron porque dieron el ejemplo en Cristo, el cual obedeció al Padre.
la obediencia. Jesús fue su mayor ejemplo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ustedes lo conocen en el texto que voy a leer. Mateo 26, versículo 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando, es decir, Jesús, y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Jesucristo, obedeció al Padre. Y ahí tenemos el ejemplo. Debemos de obedecer al Señor. Debemos de obedecer al Padre. Porque tenemos el ejemplo en Cristo. Dice en otro texto, el Señor Jesucristo, ustedes piensan que yo no podría mandar cierta legión de ángeles y vendrían a mi encuentro para yo no morir en la cruz. Como diciendo que puedo mandar a legiones de ángeles que me saquen, pero me someto en obediencia al Padre. Y por medio de la obediencia, dice el escritor de Hebreo, que aunque era hijo, por medio del padecimiento, por medio de haber sufrido la cruz, aprendió la obediencia. Debemos de aprender la obediencia. Y estando obedeciendo, y por haber obedecido, el Señor le dio un título. Porque Dios premia la obediencia. Se puede reír de nosotros y decir, mira estos locos, que obedecen a lo que dice un libro, pero que detrás de cada letra de ese libro está el soplo divino de Dios. Y a quien estás obedeciendo no es el escrito, sino lo que hay detrás del escrito, que es el soplo y que es Dios. Y nos podrán señalar y decir que somos unos fanáticos, unos locos. Pero debemos de aprender de los primeros discípulos de obedecer al Señor, porque en ello hay bendición. Miren lo que dice en Filipenses capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Y qué es lo que pasó por obedecer y haber muerto en la cruz? Porque Dios, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo, lo levantó a lo más alto, lo subió no a los cielos, sino por encima de los cielos, y le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que hay en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. ¿Y todo por qué? ¿Recuerdan ustedes los 10 leprosos? Lucas capítulo 17 y versículo 14. Dice la palabra del Señor que Jesús ve a los leprosos y no oró por ellos poniéndole las manos como en otros episodios, sino les dio un mandamiento. Les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpios, porque le obedecieron. ¿Te das cuenta de la bendición que hay en obedecer a Dios? La obediencia, hermano y hermana, además de que el Señor se agrada y la premia, la obediencia es sinónimo de que amamos a Jesús, de que le amamos de verdad. Miren, hermano, yo he visto en congregaciones que he visitado y en congregaciones donde también he predicado, porque a mí donde me inviten a predicar allá voy. Y yo he visto con mis ojos un predicador decir, los que amen a Dios, que levanten la mano, y todos levantan la mano. Pero no se trata de que porque levantes la mano le ames. La obediencia es lo que es sinónimo de amor hacia Jesucristo. ¿Y quién dice eso? ¿Lo digo yo, Juan? ¿Lo digo yo? No, lo dice la palabra del Señor. Juan, capítulo 14,
Versículos 23 y 24 dice la palabra del Señor. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y guardar la palabra, ¿qué significa? Obediencia. ¿Amas a Jesús? Obedece su palabra, porque es sinónimo. Quien me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos moradas en él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Miren, hermano, vamos a poner en paralelo la obediencia y la desobediencia. ¿Qué es lo que trae la obediencia y qué es lo que trae la desobediencia? Fíjense lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 5, versículo 19. Ustedes ya me conocen de que a mí me gusta decir las cosas apuntalándolo con un versículo. Yo no puedo llegar aquí y decir, el Señor me ha dicho que... No. El Señor me lo ha dicho, pero por medio de su palabra. Yo no me puedo inventar nada de lo que no esté en su palabra. Y ahora mismo, hermano, por medio de Romanos capítulo 5 y versículo 19, vamos a poner en paralelo la obediencia y la desobediencia. ¿Qué es lo que trae la obediencia y qué es lo que trae la desobediencia? Fíjense, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Qué trajo la desobediencia? Pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. El aguijón del pecado es la muerte. Así también por la obediencia de uno, de Jesús, los muchos somos constituidos justos. Ahora bien, nunca vamos a obedecer al 100%. San Pancracio no existe, ni Santa Eulalia, ni ningún santo, con nadie tenemos algo. Está claro que no vamos a obedecer al 100% lo que nos dice la palabra del Señor, pero sí podemos ir aumentando en obediencia. Sí podemos ir aumentando en esa obediencia hacia Dios poco a poco, gradualmente. Y es que, hermanos, si obedeciéramos al 100% lo que se nos demanda de la Sagrada Escritura, ¿saben lo que nos pasaría? Que somos tan orgullosos los seres humanos que diríamos que por nosotros mismos podemos alcanzar la salvación. Por eso el Señor pone el escalón tan alto, para que te des cuenta, para que me dé cuenta que dependo de Él. Pero debemos de obedecerle. Debemos intentar obedecerle. Lo segundo que hicieron durante estos 10 días es que pasaron 10 días en oración. Mi pastor, o uno de los pastores que yo tuve, don Luis Playán, no sé si alguno de ustedes llegó a conocerle, pastor de la Iglesia Bautista, decía lo siguiente: la chica fea con la que nadie quiere bailar es la oración. Y ponía de ejemplo, cuando yo era joven, en los bailes, era distinto ahora a la discoteca, la juventud de hoy está medio loca. Dice, en los bailes cogíamos y bailábamos con la chica, pero con la fea nadie quería bailar. Pues así les pasa la oración. Dicen en asamblea, ustedes llegan a la conclusión de decir, vamos a hacer 2 días de oración. Nadie viene. En asamblea concluyen y dicen, vamos a hacer 2 días de comida, vamos a traer paella, vamos a traer, qué sé yo, pichirones, falta iglesia. Pero debemos de darnos cuenta que estos hermanos del primer siglo, y si queremos aprender de la iglesia del primer siglo,
Si queremos aprender de los entresijos de la Iglesia, y donde lo podemos aprender es en el libro de Hechos, tenemos que darnos cuenta que aparece mucho la palabra oración. La iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba. ¿Saben ustedes lo que dijo en una ocasión la reina de Inglaterra? Le tengo más miedo a las oraciones del justo John Wesley que a un ejército invasor. Oración. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 1 y versículo 14. Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, y con las mujeres, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos aprendieron de su maestro la importancia de la oración. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Jesús cuando elige a los 12 apóstoles? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué hizo Jesús cuando elige a los 12 apóstoles? Cuando tiene que elegir a los 12 apóstoles, y estamos hablando de la segunda persona de la divinidad. Estamos hablando de todo Dios, todo hombre, pero también todo Dios. ¿Y qué es lo que hizo Jesús? Dice la palabra del Señor que pasó toda la noche en oración para escoger a sus 12 discípulos. Ahí podemos ver la importancia de la oración, que la segunda persona de la divinidad pasó en oración toda la noche para poder escoger a aquellos hombres que iban a ir con el Evangelio por todo el mundo. Y antes de ser crucificado en Getsemaní, luego el 20, también oró al Señor. Y si usted coge una concordancia y busca la palabra oración, se va a dar cuenta que Jesús, siendo la segunda persona de la divinidad, oraba. Porque orar es comunicarse con Dios. Sin embargo, se me ha encendido ahora la bombilla. Sin embargo, ustedes nunca van a encontrar que Jesús tenía fe. ¿Y saben ustedes por qué Jesús no tenía fe? Porque Jesús veía al Padre y hablaba con el Padre y dialogaba con el Padre, cara a cara. Ahora bien, ¿cómo era la oración que hacían estos hermanos del siglo I durante estos 10 días? Era una oración distinta, era una oración diferente al judaísmo. ¿Ustedes se acuerdan cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar? Es decir, Señor, dinos cómo tenemos que orar. ¿Le dijo eso? Pues no le dijo eso en ese contexto. Cuando los discípulos le dicen, enséñanos a orar, tenemos que entender que ellos son judíos y que ellos sabían orar. Lo que pasa es que ellos oraban distinto a como oraba Jesús. Ellos oraban Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, oraciones repetitorias. Cuando le están diciendo a los discípulos, enséñanos a orar, les están diciendo los discípulos a Jesús, le están diciendo, enséñanos a orar como tú oras. No con oraciones, no con palabras repetitivas. Enséñanos un diálogo con el Padre. Y si ustedes se dan cuenta y leen detenidamente los capítulos del 13 al 17 del Evangelio de Juan, se van a dar ustedes cuenta que el Señor Jesucristo a ellos les enseña grandes cosas. Les enseña que va a subir al cielo, que les va a preparar morada para ellos y que volverá hacia ellos, que les enviará un nuevo Paracletos. Pero también les enseña cómo sería la oración. Y les dijo que la oración, ahora, a partir de ese momento, se haría en el nombre de Jesús. Ya no se haría en el nombre de Yahvé, sino se haría en el nombre de Jesús. Y así es como oraban los discípulos. Oraban en el nombre de Jesucristo. ¿Y dónde oraban? ¿En qué lugar oraban? Pues
Lucas 24:53 dice que estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y en Hechos de los Apóstoles dice que oraban en el cenáculo. ¿En qué quedaban? ¿Oraban en el aposento alto o oraban en el templo? Pues había veces que oraban en el templo y había veces que oraban en el aposento alto. ¿Y esto qué te enseña? ¿Esto qué te enseña? Que no es el lugar, que es lo que la mujer de Samaria le dijo a Jesús. ¿Dónde debemos de orar? Fíjese, la mejor pregunta para mí la hizo una mujer. ¿Dónde debemos de adorar? El Señor le contesta. Perdón. ¿Dónde debemos de adorar? Porque a nosotros nos dicen que debemos de orar en este sitio y los judíos dicen en aquel otro. ¿Dónde debemos de orar? Y el Señor le dice, da igual. Puede orar en este sitio o en aquel lugar. Lo importante es que lo haga en espíritu y en verdad. Y daba igual que oraran en el templo o en el aposento alto. Lo importante era que orara. Y da igual, hermano, que ores de rodillas o ores caminando. Lo importante es que tenga una relación personal con el Señor, dialogando con Él. Lo importante no es cómo se hace, sino lo importante es que se haga con el corazón y que se haga de verdad. Porque habrá personas que no se pondrán a poner de rodillas. Una persona que tenga las rodillas comidas de artrosis no se podrá poner de rodillas. Pero a lo mejor, caminando, puede ir hablando con el Señor. Lo importante es que se haga. Y esa oración era una oración perseverante. Dice, y todos estos perseveraban. Era una oración perseverante. ¿Y saben ustedes lo que indica el griego? Esa palabra perseverante, de que la oración era perseverante, indica que estaban ocupados y activos en la oración. Indica que eran constantes, persistentes y que estaban siempre listos para orar. Repito, perseverar en oración en el texto griego significa que estaban ocupados y activos en la oración, que eran constantes en la oración, que persistían en la oración y que estaban listos siempre para orar. Miren lo que dice la palabra del Señor en Romanos 12:12. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, constantes, persistentes, estar siempre listos, ocupados y activos para la oración. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 7, dice, orad sin cesar. Y orar sin cesar, más que estar las 24 horas del día, como San Parcacio de rodillas, significa tener una actitud disponible hacia la oración de comunicación con el Padre. Y esa oración puede incluir alabanza, súplica, intercesión, acción de gracias, gemidos. Unos orarán que apenas moverán los labios, otros por su temperamento levantarán las manos y saltarán y gritarán. Pero eso no es me enfogono, me cabreo cuando alguien dice, es que ciertos hermanos, porque no oran como yo, porque no gritan, porque no levantan la voz apenas. ¿Pero qué maldad? Si el Señor lo que ve es el corazón. A veces, hermano, esa oración puede ser como, yo soy de esto, como no,
que dice la palabra del Señor, que caminaba con el Señor, que caminaba con Dios todos los días. Yo salgo a andar todos los días aproximadamente 2 horas, a veces sí, a veces no, pero normalmente camino 2 horas. En esas 2 horas yo voy caminando y orando con el Señor, charlando con Él. Lo importante es que lo hagamos. Dice también la palabra del Señor, era persistente y además una oración en unidad. Y que todos estos perseveraban unánimes. Sabían lo que pedían, estaban unidos en la oración. Estaban todos de acuerdo, no había descontrol. Tenían en mente un mismo sentir, sabían lo que tenían que pedir, sabían lo que tenían que decirle a Dios. Tenían un mismo ánimo. No era una oración desequilibrada. Uno por aquí orando, el otro por aquí orando, toda la misma vez. Hay veces, hermano, que si yo soy Dios, me volvería loco. Uno por aquí diciendo, Señor, dame esto, dame aquello. El otro por ahí, Señor, yo te adoro. El otro por allá, Señor, yo te... No, así no era la oración. Era una oración en orden. Oraba uno, terminaba y después oraba el otro. Terminaba y después empezaba el otro. Terminaba y después empezaba el otro. Dice la palabra del Señor, por medio de Pablo, hágase todo decentemente y en orden. Lo tercero que hicieron, primero lo que hicieron fue que obedecieron, se volvieron a Jerusalén al aposento alto. Lo segundo es que oraron durante 10 días. Y lo tercero que hicieron fue arreglar sus asuntos. ¿Y qué asuntos tenían que arreglar? La sucesión de Judas. Y hicieron varias cosas. 4 pasos llevaron a cabo para elegir al sucesor de Judas. Primero, tomaron las Escrituras como directriz. Miren lo que dice Pedro. Hechos capítulo 1, versículos del 16 al 20. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio en todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. ¿Por qué? Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Tomaron como directriz la palabra del Señor. Lo segundo que hicieron, que marcaron los requisitos para poder ser sucesor de Judas, para pertenecer al colegio apostólico. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22. Aquí da los 2 requisitos que eran necesarios para pertenecer al colegio apostólico, para ser apóstol. Y de 120 que había, solamente lo reunían 2 personas. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado con nosotros todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Es decir, esos 2 requisitos eran, número 1, haber estado con Jesucristo desde que empezó su ministerio, cuando fue bautizado por Juan, hasta que fue crucificado. Y número 2, haberle visto glorificado.
Es decir, resucitado. Y de 120 solamente enviado. Ahora yo le voy a hacer una pregunta y no me la contesten, ¿vale? Se la contestan para ustedes mismos. Y si ustedes piensan que yo estoy equivocado, yo soy una persona que le gusta que lo corrijan, ¿vale? Luego cuando termine, ustedes me dicen, hermano, se ha equivocado. Pero quiero que si yo estoy equivocado, que me lo demuestre con la Biblia, ¿eh? No con que ha tenido un sueño o que le ha aparecido el arcángel de la vida. De los dos requisitos que se exige aquí, haber estado con Cristo durante 3 años. 2, haberle visto resucitado. ¿Ustedes creen que hoy día alguien cumple esos requisitos? Piensen que pensar no duele. Si ninguno cumple esos requisitos, ¿por qué le damos el nombre de apóstol a los hombres? A mí me dicen que yo soy el que le he cogido manía a la gente que se pone el nombre de apóstol. No, es que la Biblia me lo dice, que tenían que haber los requisitos. Y hoy día nadie tiene esos 2 requisitos. Aún es más, si usted lee un libro de la historia de la iglesia, conforme van uniendo los apóstoles, ninguno se pone el nombre de apóstol. Pedro y a Jacobo los cogen presos. A Jacobo lo matan, o sea, a Pedro el Señor lo saca de la cárcel. Pero no hay ningún sustituto de Jacobo. Dos requisitos, Dios Padre. ¿Y qué pasa entonces con Pablo? Os voy a poner a pensar. ¿Qué pasa con Pablo? ¿Qué hacemos con Pablo? ¿Reúne Pablo los requisitos? ¿Estuvo Pablo con Cristo durante su ministerio de 3 años? Verlo resucitado lo vio. Eso no cabe la menor duda. Pero estuvo... Esto me encanta hacer a la gente pensar. Pablo reunía la condición para ser apóstol. Cuidado que si dicen no se pueden equivocar, si dicen sí, a lo mejor también se pueden equivocar, porque quien lo tiene que decir es la palabra del Señor, no yo. Yo lo voy a demostrar con la palabra del Señor, si sí o si no. Miren lo que dice él mismo en 1 Corintios capítulo 9 y versículo 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesús. ¿No sois vosotros en mi obra en el Señor? Luego en 1 Corintios 15, versículos 7 y 9, da una lista a los que le aparecen al Señor. Y dice, y el último de todos, nombra a los apóstoles, dice, y el último de todos, común abortivo, yo. Le hago una pregunta. ¿Un aborto es algo normal en una chica que tiene edad fértil? No, lo normal es que después de 9 meses su bebé se geste en el vientre y lo tenga. Un aborto es algo que puede pasar, es una excepción. Entonces, Pablo es una excepción. Es algo especial que Dios hizo con él. Le dio resucitado. Mire, hay 12 apóstoles, uno por cada tribu. Pero Pablo es el apóstol de los gentiles. Y como Dios no hace discriminación de personas, a nosotros los gentiles también nos da un apóstol. Pero nos vamos a ir ahora a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas y se van a quedar ustedes impresionados. Miren lo que dice Pablo. Capítulo 1, versículos 11 y 12.
Mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Quién le enseñó al apóstol Pablo? Jesucristo. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Él, después de que se convierte, se va al desierto de Arabia durante 3 años. Mira lo que dice. Después de haber pasado esos 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora viene la pregunta del mío. ¿Cuánto tiempo estuvieron los 12? Bueno, 11, Judas lo vendió. Los 11 con el Señor Jesucristo. 3 años. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo en el desierto de Arabia, donde el Señor le enseña la doctrina y le está enseñando? 3 años. Piensen que pensando duele. No estuvo físicamente con el Señor en su ministerio, pero sí estuvo en el desierto de Arabia. Yo no sé de qué manera. Si es que veía a Jesucristo, se le aparecía, no lo sé. Pero estuvo con Jesús durante 3 años en el desierto, donde aprendió de él. Sí, reúne los 2 requisitos. Mira lo que dice, y sigue diciendo. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Es decir, los otros apóstoles a mí nada me comunicaron, porque he estado 3 años en el desierto de Arabia, donde el Señor Jesucristo me lo ha enseñado todo. Sigue diciendo, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como al de Pedro los de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también a mí para con los gentiles. Ahora les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Algunos de los que se proclaman apóstoles han estado durante 3 años en un desierto donde el Señor Jesucristo les estaba enseñando? Si dicen que sí, ellos. Yo personalmente no me lo creo. Eso lo hizo con Pablo, y Pablo explica que fue una excepción porque fue una cortina. Cuarto, echaron suertes para escoger. Echar la suerte no significa que hicieron una quiniela Real Madrid, Barcelona, X, sino echar suerte era algo común en el Antiguo Testamento. Dice Proverbios 16:33, la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Josué repartió la tierra como echando suerte. Y si ustedes se dan cuenta, a partir del capítulo 2 que viene el Espíritu Santo, ya no se habla más de echar a suerte. Miren, a ver cómo digo yo esto para que no me malinterpreten o causar algo raro. Bueno, si luego no lo entienden, cuando termine, entonces me lo dicen a mí, ¿vale? Usted va, estoy subiendo un poco en mi parece más bien una clase. Ustedes van al Evangelio, a los Evangelios, llegan a Mateo, ¿y qué pone? Nuevo Testamento. Pero realmente, cuando comienza el nuevo pacto, cuando comienza el Nuevo Testamento en sí, por así decirlo, es en Hechos capítulo 2, que es cuando desciende el Espíritu Santo y la Iglesia es constituida el cuerpo de Cristo. Jesucristo vivió en la ley. No estaba todavía en sí el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento. Y aunque han metido los Evangelios en el Nuevo Testamento, podemos decir que está algo
que está entre medio, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Jesús participaba y hacía todo lo que se hacía en la ley. De hecho, cuando en Gálatas 4:4 creo que es, hermano, ¿lo puedes poner? Si no me falla la memoria, creo que es Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. ¿Nacido qué? Bajo la ley. Y mire, le voy a poner un ejemplo. Otro ejemplo, a ver si para abrirle más la mente. Ustedes se acuerdan cuando Jesús le dice a sus discípulos: recibid el Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. Y dice la Biblia: y vino el Espíritu Santo. Luego en Hechos capítulo 2 dice que el Espíritu Santo vino de él, hacia ellos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Miren, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice recibir el Espíritu Santo, lo reciben al estilo del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre el profeta, sobre el rey, sobre el sacerdote, y estaba un periodo de tiempo, pero después se iba. Después, en Hechos capítulo 2, por eso ellos tienen que ser bautizados con el Espíritu Santo. Porque a partir de Hechos capítulo 2, el Espíritu Santo viene y reside en ellos. Por eso ellos echan suerte. Y ya no se ve más esa palabra de echar suerte, porque eso se acontecía en el Antiguo Testamento. ¿Ha quedado claro? ¿Se ha entendido? Si ustedes no lo han entendido, se lo preguntan a Domingo y lo vuelven loco. No, yo se lo aclaro, no se pregunten. Conclusión. El Señor Jesucristo es crucificado. Está 40 días con sus discípulos. Les enseña a sus discípulos y da la última pincelada. Y después hay como un paréntesis, por así decirlo, donde la iglesia se prepara para lo que tiene que venir. Lo que tenía que venir era la venida del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia debemos de prepararnos para ver qué es lo que el Señor quiere para con nosotros. Ellos hicieron 3 cosas durante esos 3 días. Obedecieron a Dios, oraron y arreglaron sus asuntos. Hay una cosa, hermanos, en la cual debemos de obedecer. Hay una cosa, hermano, en la cual el Señor demanda de nosotros. Hay una cosa, hermano, que nosotros como iglesia y como individuos tenemos que llevar a cabo. Y la tenéis escrito ahí. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Hemos pasado el 2022. El Señor ha estado trabajando con nosotros. Ahora hemos entrado en el 2023. Necesitamos, hermano, venir a los cultos de oración y pedir al Señor que haga un despertar. Todos los grandes avivamientos, todos los avivamientos en la historia vinieron porque la iglesia se reunía en oración y gemía delante del Señor. Amén. Debemos arreglar también nuestros asuntos, porque si hay pecado dentro de nosotros, práctica de pecado, porque practicar el pecado es distinto a que pequemos, porque no podemos vivir sin pecar, por desgracia, porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero práctica del pecado significa que siempre estamos enredados entre las patas de los caballos. Debemos arreglar ese asunto. Y cuando arreglamos nuestros asuntos con el Señor, nos ponemos en oración pidiendo un avivamiento y le obedecemos en ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, esta iglesia se va a llenar. Miren, hermano, Domingo me pilló de imprevisto, ayer me llamaba a última hora. Esta mañana, estoy emocionado. Esta mañana he consultado unos apuntes que tenía. Miren lo que decía Moody. Que nunca se enfríe, nunca, el amor hacia las almas. Miren lo que decía John Knox. Dame Escocia, Señor, conviértela o me muero. Mi
Dice la historia que John Knox pasó una semana entera de noche llorando, gimiendo por Escocia, tirado en el suelo. Su mujer le dijo: hombre, John, ven a dormir a la cama, que hace mucho frío. Y dijo John Knox: ¿cómo yo puedo dormir mientras mi nación yace bajo las garras del diablo? John Wesley dijo: dame 100 hombres que amen a Dios, que le tengan pasión a Dios y que aborrezcan al pecado. Y les aseguro que estremeceremos las puertas del infierno y exaltaremos el reino de Dios. Whitefield, no sé si se pronuncia así, pero yo no sé inglés, decía: dame alma, Señor, o llévate la mía. Dios nos manda como iglesia que salgamos en busca del pecador. La razón por la que la iglesia está en la tierra es para llevar el evangelio. Nos hemos equivocado. No es para sentir: ay, que siento que esto, que... No. Dios te quiere a ti para que sea una lumbrera. Y es muy fácil, hermano, no hace falta irse a un seminario a decirle a una persona: Jesús te ama. Para involucrarte en los problemas de la persona y decirte: les quiero ayudarte. Yo no tengo recursos económicos, no tengo, pero te puedo ayudar. Con recursos psíquicos, dándote buenos consejos, dándote un abrazo. Como ha dicho el hermano, un abrazo vale más que 1000 palabras a veces. Concluyo, ya termino esto. Me contaba una chica que estudió conmigo que ella lo estaba pasando muy mal, ¿vale? Estaba su matrimonio que se rompía, estaba ya arreglando los papeles para divorciarse. Ella estaba en un banco de un parque llorando y se le acercó una chica cristiana. Dice: no me habló del Señor. Que digan: no me habló del Señor, no me habló del Señor. Me dio un abrazo, me dio unos besos y me dijo: ¿qué te pasa? ¿No me ayudas? Dice esa chica: con eso se ganó mi respeto a escuchar el mensaje que me dio después de Cristo. 10 días de preparación pasaron los discípulos y pasaron a una nueva etapa. 365 días hemos pasado nosotros en preparación, metafóricamente hablando, el año pasado, para que este año podamos alcanzar una nueva etapa. Traigamos personas a la presencia del Señor y vengan y adoren y sean aceptados como hijos de Dios. Y rectifico una cosa: yo no sé si se considera en la iglesia o no lo sé, lo he dicho porque me he emocionado y a veces las emociones nos traicionan, pero sí debemos de hacer lo que está de nuestra parte, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Que el Señor lo bendiga. Amén.